¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá, Domingo, con un tip de poder más, un tip de poder de los expertos para que lo implementes rápido. El tip de esta ocasión lo tomo del libro Surrounded by Idiots. En español sería algo así como rodeado de idiotas. Y de su autor, Thomas Erickson. Es un libro muy interesante porque nos muestra precisamente cómo nosotros pensamos que los demás están mal, ¿no? O que no los entienden o que simplemente son personas que no tienen suficiente materia gris para comprender. Y pensamos que nosotros somos el centro del universo y simplemente pues, los demás están mal. Este libro nos ayuda a comprender que hay diferentes tipos de personalidades y es el tip que te voy a compartir. Los 4 tipos de personalidades para ya no estar rodeado de idiotas, y es que esa es la situación en la que más de uno podría pensar que se está. Lo primero y más importante relacionado precisamente sobre este tip es comprender que todos nosotros caemos en alguno de estos 4 tipos. Y en mayor o menor medida, es decir, no se trata de que nada más tengas un solo tipo, sino que puedes caer en 2, por ejemplo. Sin embargo, hay uno que predomina. Y dentro del que predomina, perdón, pues tiene de alguna manera cierta empatía con otro tipo de personalidad. Es decir, normalmente se agrupan en términos de 2. Por ejemplo, una personalidad congenia bien con otra o tienen cosas en común, y otra personalidad puede congeniar bien con otra que también tienen cosas en común. Pero se da en orden de pares, ¿no? Es decir, 2 y 2. Entonces, las personalidades que el autor narra aquí dice que ya vienen desde mucho tiempo atrás, desde el médico griego Hipócrates, ¿no? Que las definió ya hace bastantes siglos atrás, y las podía catalogar, dentro de 4 grandes personalidades que todos tenemos. La primera se le clasifica precisamente como, o Hipócrates la clasificó, como el colérico, y es la personalidad roja. Esta personalidad tiene ciertas características como le gusta la competitividad, es líder, es ambicioso, es directo, es una persona de acción. Normalmente aquí caen las personas que tienen mucha fuerza, mucho ímpetu, pero también generan conflictos. Son personas que les gusta la confrontación, son personas que no tienen mucha paciencia, son personas que también van a ir directo hacia las cosas y se enfocan mucho en la tarea, es decir, en el objetivo, no en las personas. Entonces, como te puedes dar cuenta, pues puedes decir, bueno, sí caigo aquí, no caigo aquí, vamos a revisar las demás. Nada más te recuerdo que no hay mejores o peores tipos de personalidad. Es decir, todos tienen las cosas buenas, cosas no tan buenas, pero al final se trata de poder complementarlas, ¿no? El otro tipo de personalidad son los amarillos, que se le puede catalogar como el optimista, ¿no? Que viene siendo una persona la cual trata de ver siempre las cosas buenas de la vida, es una persona que es relajada, es una persona que suele caer bien. Sin embargo, es una persona que también habla mucho y escucha poco. Y es una persona que normalmente pues, puede acabar siendo cansado hacia los demás, ya que suele interrumpir a otros, alguien hace una pregunta y son los que contestan, aunque la pregunta no haya sido dirigida hacia estas personas y demás, ¿no? Es decir, ya más o menos vas a tener una idea de qué tipo de persona puede ser. Sin embargo, es gente, o más bien este tipo de personalidad se enfoca mucho en la gente, entonces suele caer bien independientemente y suelen ser vistos como hasta encantadores, ¿no? Son personas que logran expresarse muy bien y logran también en un ambiente donde se encuentran, pues de alguna manera mitigar, ¿no? Los aspectos de tensión. Es gente que les gusta organizar cosas, por ejemplo. ¿Sabes qué? Es una persona que siempre tiene que estar socializando, es alguien que le gusta hacer reír a otros, es alguien que le gusta organizar la fiesta en la oficina, por ejemplo. Después, estos son, digamos, es una parte de las 4 personalidades, ¿no? El rojo y el amarillo suelen tener cosas en común. Por un lado son extrovertidos y por otro lado son proactivos, ¿sí? Es decir, es gente que siempre está en movimiento, en acción, y ellos dos suelen de alguna manera congeniar, o sea, no tienen un conflicto. Después tienes los otros 2 tipos de personalidad que se pueden resumir en colores azul y verde. Empezando por el verde, se le conoce como la personalidad estable. Son personas que aman su rutina, son personas que no le gustan los conflictos,
son personas que se enfocan precisamente en las relaciones interpersonales, es decir, se enfocan en personas, no tanto en tareas, y les encanta o aman que exista armonía. No lo dije de los amarillos, pero los amarillos también no se enfocan en tareas, sino que se enfocan más bien en personas. Entonces, el verde y el amarillo se enfocan en personas. Y algo que sucede con los verdes es que suelen ser muy buenos como miembros de un equipo, pero no les gusta tomar el liderazgo del equipo, por ejemplo. Son personas que funcionan muy bien como eje de apoyo y les gusta mucho más estar tras el telón que enfrente del telón. Y después tienes a los azules. Los azules pueden ser catalogados como melancólicos o bien de alguna manera hay quienes dirán que son pesimistas, aunque ellos se hacen llamar más bien realistas, y son personas que van a anteponer ante otra cosa los datos, la información, la inteligencia, el raciocinio. Es este tipo de personalidad que se enfoca mucho en la precisión, que se enfoca mucho también en... No dicen mucho, es decir, no suelen hablar demasiado, pero cuando dicen algo, lo dicen con fundamento, bien pensado y no son palabras al aire. Son personas que también son muy introvertidas, así como los verdes. Los verdes y los azules suelen ser muy introvertidos, pero la particularidad con los azules es que ellos se enfocan mucho en la tarea. Es gente muy definida, ¿no? En relación a cumplir objetivos. Y si ellos no están socializando, no tienen ningún problema. Es decir, tienen, o por lo menos la percepción que hay de ellos es que tienen una vida interior muy rica. Es decir, pueden estar muy bien consigo mismos sin necesidad de otros. Y, bueno, aparentemente, y tienen excelentes resultados. Claro, somos seres sociales, al final necesitamos de los demás, pero el punto es que en el caso de los azules, pues también aman su espacio y su estado de soledad, ¿no? Digámoslo así. Y por ende muchas veces pueden ser percibidos como personas, digamos, antisociales. Pueden ser percibidos también como gente que oculta algo, ¿no? Porque no expresa las cosas y demás. Pero cuando tú tienes una empatía, ¿no? Tú generas una relación con una persona azul, te das cuenta de lo mucho que puedes aprender de esa persona. Entonces, todos tienen sus claroscuros, ¿no? El rojo, el amarillo, el verde, el azul. Aquí la parte central es que tú conozcas en qué tipo correspondes. Ahora, te voy a decir cuáles son las combinaciones que regularmente funcionan. Si tú tienes un equipo de trabajo, normalmente lo idóneo es que puedas balancear estas personalidades y no cometas ciertos errores. Recuerda que los azules y los verdes son del tipo introvertido, mientras que los rojos y los amarillos son extrovertidos. Es decir, un rojo y amarillo llegan a una fiesta que no conocen a nadie y se pueden volver el alma de la fiesta. Un verde y un azul, los pones a hablar con personas que no conocen y puede ser una pesadilla. ¿Ok? Algo que también hay que considerar son las particularidades. Por ejemplo, si tú tienes en tu equipo de trabajo una personalidad que cae en la categoría del rojo, pues sabes que tiene que ser un líder. Sabes que tiene que tener gente a la cual dirigir. Si tú lo colocas y lo pones a hacer tareas mundanas, pues seguramente lo vas a atrofiar, ¿no? Y no va a funcionar. Después al amarillo, son personas que son sociables y necesitan estar en movimiento, hablando, conversando, haciendo reír y demás. Si tú los colocas haciendo tareas donde están aislados, donde no están conviviendo con nadie y simplemente no son ni tomados en cuenta, pues los vas a hacer pedazos también. Después, si tienes a un verde, por ejemplo, y lo colocas en situaciones para resolver conflictos, es decir, lo colocas enfrente de un problema y tiene que darle una solución delante de todos y demás, pues lo vas a partir también. Y si tienes un azul donde le estás cambiando constantemente la jugada y sobre todo no le das garantías en relación a hacer su trabajo, es decir, no le das el tiempo suficiente para analizar la información y para poder ejecutar un buen trabajo, también va a colapsar, ¿no? Entonces es importante que tú ya conozcas cuáles son los tipos de personalidad que más pueden funcionar. Y algo también importante son las combinaciones entre estos, ¿no? Como te dije antes, muchas veces tienes que saber jugar o mediar cómo el equipo puede resultar mejor. Recuerda que el rojo y el amarillo son extrovertidos y personas de acción. El verde y el azul son introvertidos y necesitan más bien
tiempo a solas y necesitan pensar, ¿no? Decir las cosas. Ahora, un rojo y un azul pueden funcionar. Es decir, es como si tuvieras un vehículo con un nitro para acelerar, pero también tiene un freno fuerte para rectificar el camino. Entonces, normalmente uno y otro pueden ser complementarios. También, a lo mejor, un amarillo y un verde pueden funcionar. ¿Por qué? Porque se enfocan en la gente. Entonces tratan de que todo esté bien con la gente. El problema es que si tú tienes un equipo donde los líderes están enfocados en la gente, pues que no te extrañe que no se entregue el proyecto en tiempo y forma, por ejemplo. Si tienes a líderes, por ejemplo, relacionados, un rojo o un azul, que se enfocan en la tarea, pues el proyecto se va a entregar, pero a lo mejor las condiciones del equipo pueden ser muy malas, ¿no? Entonces es responsabilidad de cada persona como líder saber cómo mediar y cómo estructurar equipos de trabajo que puedan funcionar mucho más eficiente, ¿no? Entonces ese concepto es el que te quiero compartir. Quiero saber si te interesa que hagamos el análisis completo de este libro, sobre todo que lo coloquemos en la terna para ver si queda. Para profundizar más, no nada más te quedes con esta información, sino que puedes aprender más a detalle de cada uno de estos tipos de personalidad y cómo nosotros, primero entendiéndonos cómo somos y después poder ayudar hacia los demás. Si es que es de tu interés, no dejes de comentar precisamente en la sección debajo de este contenido que quieres que se haga el análisis del libro Rodeado de Idiotas y con mucho gusto lo colocamos en la terna y si gana, lo vamos a hacer. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente tip. Ah, casi me olvidaba, Recuerda que este es un tip de poder para que lo implementes. Ya. Hey, si esta información es de tu interés y quieres profundizar más, sobre todo cómo aprender las mejores prácticas que te van a ayudar a hacer una mejor versión, te invito a que no te pierdas mi programa Principios Experto, el único programa donde te va de la mano precisamente para que vayas implementando un nuevo principio a la vez. Sobre todo, eso te ayuda a que te conviertas en una mejor versión. Principios que yo he llevado a la práctica a lo largo ya de bastantes años, los tengo condensados para ti, sobre todo para que los implementes uno a la vez. Si eso es para ti, no dejes de revisar la información donde estás analizando todo esto y sobre todo el enlace lo vas a encontrar en la descripción. Si es para ti, no dejes de revisarlo. Chao.